Buenas noches, mi nombre es Fabricio Bongiorno, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, específicamente del área de administración. En esta oportunidad les voy a hablar un poco de un tema fundamental tanto para el funcionamiento de cualquier organización como para que la misma pueda alcanzar su máximo desarrollo y ésta pueda alcanzar el éxito, que es el tema de la motivación y la motivación laboral en el empleo. Primero que todo, ¿qué es la motivación? La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se pueden presentar en determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque esta provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejorar tanto las situaciones y realizarse tanto profesional como personalmente. Existen diferentes tipos de motivación. Entre ellas tenemos la motivación intrínseca, que es cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre la superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. Y por otro lado, la motivación extrínseca, que es cuando la persona solo trata de aprender no tanto porque le gusta lo que esté haciendo, sino por las ventajas que ésta le va a ofrecer, ya sea a nivel monetario, específicamente la mayor de las veces a nivel monetario. Hay que tener en claro que hay diferentes autores que tratan la motivación. En mi punto de vista personalmente, a mí me gusta cómo la expresa Abraham Maslow, ya que Maslow proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de necesidades humanas y defendió que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos nuevas necesidades y deseos más elevados. A partir de esta jerarquización se establece lo que es la pirámide de Maslow, que es la que se observa, donde en la base tenemos las necesidades sociales, la de estima y autorrealización. Este señala que mientras se van superando todos ellos, van creándose nuevas necesidades y hasta llegar hasta el tope donde la persona ya se autorrealiza como persona y se sienta satisfecha. Les voy a hablar un poco sobre la motivación a nivel laboral. La motivación laboral es la clave en la organización, en donde los dirigentes de la misma deben poseer tanto conocimiento como la capacidad de llevar a cabo estas técnicas para que la productividad de su equipo de trabajo siempre se encuentre en aumento. Se puede decir que es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para mantener el estímulo positivo de sus empleados en la realización de todas las actividades, para llevar a cabo los objetivos de la misma y la relación al trabajo. Constituye el éxito de toda empresa el lograr que sus empleados sientan los objetivos de esta, como los objetivos de esta se alinean con sus propios objetivos personales, capaces de satisfacer sus necesidades y llenar sus expectativas. ¿Para qué se requiere? Para que esto se dé, se requiere de ciertos factores, que son tres principalmente, que es vivir, conocer y relacionarse. Vivir porque la creación de las condiciones de trabajo consideradas por el empleado como amigables, estableciendo un equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. Crecer, ya que se le ofrece al empleado la posibilidad y oportunidad de crecimiento dentro de la organización, creando un ambiente de cooperación y recompensa entre ellos. Y relacionarse, lograr que los valores y la visión de la empresa sean compartidos por sus empleados, creando un sentido de pertenencia y un vínculo entre ellos. Logrando todo lo anterior, se logra lo que es la satisfacción laboral. Pero ¿qué es en realidad esa satisfacción laboral? Esa satisfacción laboral está íntimamente, es el resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores en relación al salario, la supervisión, el reconocimiento y las oportunidades de ascenso.
ligados con los factores de edad, salud, relaciones familiares, posición social, recreación y además de actividades en la organización laboral, como tanto política y social. La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con el compromiso y la productividad de los trabajadores. Según diversos estudios que se han realizado, un trabajador satisfecho puede llegar hasta un 12% a ser más productivo en el mes. Y es que cuando uno encuentra esa motivación, acude a desempeñar más su puesto de manera más adecuada. La posición por el trabajo suele ser uno de los aspectos que más satisfacción provocan en los trabajadores. Sin embargo, a veces no es suficiente. Es importante resaltar que a pesar de que cada trabajador se satisface diferentes aspectos, la mayoría de las personas coinciden en señalar una serie de aspectos que son los que más se toman en cuenta, como el salario laboral, que son los incentivos económicos, la estabilidad laboral, que es otro porcentaje de trabajadores que se conforman y se motivan con la seguridad que les ofrece el poder disfrutar de cierta estabilidad laboral, la posibilidad de ascenso, que es otro de los aspectos más elevados, que es desarrollarse dentro de la organización y que éste pueda lograr aumentar en la misma. El ambiente de trabajo para muchos empleados, trabajar en un clima laboral positivo, los motiva. La conciliación de la vida personal y laboral, es decir, la posibilidad de poder coordinar ambos ámbitos en la vida, y la flexibilidad, no solo de horarios, también el hecho de poder trabajar desde el hogar o cualquier otro lugar que no sea la oficina. Como se puede observar, todos estos aspectos hacen que el empleado se sienta bien, cómodo en su área laboral. Logrando que esto suceda, se logrará el éxito en cualquier organización. Muchas gracias.